Esto es Shanti, el sendero del alma. Shanti. Hola amigos de Shanti, el sendero del alma. Nuevamente con ustedes con una nueva entrevista bastante interesante. Ya estamos en el lugar que nos acoge para realizarlas, que es FICAFE. Y voy a iniciar con la lectura de un pensamiento escrito por la persona de la que hoy vamos a hablar. Y dice así: humano, eres el mundo, eres la eternidad, tienes fuerzas inmesurables, tus posibilidades son ilimitadas, eres la manifestación del Creador, en ti está su voluntad. Por su propósito, transformas al mundo, en ti está su amor. Ama todo lo que vive, ama lo que hace Él, que te creó a ti. No atormentes tu corazón, piensa lo bueno, haz el bien. El bien retornará longevidad, el amor regala inmortalidad, la fe y la esperanza inteligencia. Con la fe y el amor harás resurgir tus fuerzas invisibles. Conseguirás realizar tus sueños, la inmortalidad es el rostro de la vida. Al igual que la vida es la huella de la eternidad. Crea para vivir la eternidad. Vive para crear la eternidad. Y este pensamiento es del doctor Grigori Petrovich Grabovoi. Y el tema de hoy se llama Tecnologías rusas de la nueva conciencia. Es un tema muy interesante que estoy segura les va a encantar. Y hablando de este tema, de las tecnologías rusas de la nueva conciencia, me acompaña la maestra Betty Vera, que es docente, cantante, tanatoterapeuta, y bueno, ahora no nos va a hablar de esos temas, sino vamos a hacer referencia al tema de las series numéricas del doctor Grigori Grabovoi. Y quiero darte las gracias, Betty, te agradezco mucho tu tiempo, la información valiosa que hoy nos vas a compartir. Eres muy amable en aceptar esta entrevista, Betty. Gracias a ti, Alma, por invitarme. Al contrario, es un honor pues compartir un poco de este gran conocimiento que la verdad es toda una cosmovisión que implica, como comentábamos hace días que nos vimos, más de 300 unidades didácticas. ¿Se imaginan formalmente hacer todos esos estudios? Requiere de años y años de inmersión en ese conocimiento. Y bueno, pues es realmente una alegría poder compartir. En cada campo de estudio, en este gran mundo de la espiritualidad en el que al que me he acercado, descubres lo infinito del conocimiento. Y entonces escuché alguna vez a un cabalista muy pues prolífico en su obra y famoso y sabio decir, pues qué alegría compartir mi ignorancia y ojalá en ese compartir surja por ahí la sabiduría, ¿no? Y pues Oye, qué bonito pensamiento, ¿no? Así me siento, porque de verdad después de años de estudiar, por ejemplo, la tradición hermosa de la mística judía, como es la Cábala, o en este caso unos 5 o 6 años de conocer este conocimiento del doctor Grabovoi, a veces siento que no sé nada, ¿no? Porque la verdad es un conocimiento infinito, pero pues bueno, qué bueno que nos ha tocado descubrirlo, conocerlo en algún momento de la vida, y en este momento pues compartirlo. Yo te agradezco mucho, y qué mejor que empecemos preguntándote
para que todos se enteren de quién es el doctor Grigori Petrovich Grabovoi. Muy bien, pues el doctor Grigori Petrovich Grabovoi es un científico ruso. Él nació en el año de 1963. Entonces, en esa época aún existía lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo tanto, por esa razón se le considera ruso. Ya más adelante, cuando él tenía alrededor de unos 30 años, pues ya su país se declaró independiente, pero bueno, en toda su niñez y su formación, pues él nació como un ruso. Entonces así es como se le presenta. Nació en Kazajistán, en una población llamada Bogara, y bueno, él nació un 14 de noviembre de 1963 y bueno, solo mencionar su fecha obedece a que vamos a comentar más adelante que se utiliza su fecha de nacimiento como una secuencia numérica de sus ya famosas secuencias numéricas. Entonces, bueno, él nació en este año. Lo curioso de dar estos datos biográficos es que se relata en muchos de sus libros y cuentan pues quienes han hecho pues parte de sus datos, que cuando él era niño empezó a demostrar unas grandes cualidades, específicamente en la clarividencia. Al mencionar que es ruso, mucha gente piensa que Rusia es un país muy frío, si se ponen a pensar en todo el ambiente político, en el carácter de la gente de Rusia, hasta en el clima, ¿no? Pero la verdad es que es un país muy, muy espiritual. Quienes han viajado y han interactuado en temporadas largas con alguien ruso saben que es un país muy espiritual y que además mucha gente tiene capacidades extrasensoriales. Es algo, decía por ahí Edith Papp, casi como un deporte nacional, ¿no? Pero él era muy destacado y era realmente llamaba la atención esa capacidad. Desde niño se le veía un poco retraído, a veces alejado de los demás, y comentan que él casi siempre estaba haciendo el gesto de abrazar como algo entre sus brazos y su pecho, y cuando preguntaban a qué se querían dedicar, qué querían ser cuando fueran grandes, él decía, pues yo no lo sé, pero lo que sé es que yo quiero salvar a la humanidad. Y entonces, bueno, decían, pues qué curioso en un niño de 8 o 9 años que comentara eso, ¿no? Y siempre tenía ese tipo de comentarios. Pues puedo comentar, por ejemplo, que cuando ya estaba más grandecito en sus estudios universitarios, cuando había exámenes, él estudió para esto matemática aplicada y física, y entonces cuando había exámenes, él llegaba así ya en los últimos minutos, le entregaban su examen y en cuestión de minutos un tiempo muy breve, entregaba su examen y no ponía el desarrollo de procesos, imagínense en matemática aplicada, y no ponía todo el desarrollo, y lo curioso es que sus maestros comentan que el 100% de reactivos eran correctos, ¿no? Y entonces pues platicaban con él, obviamente sí tenía el conocimiento, pero pues abreviaba el tiempo poniendo solo los resultados, ¿no? Y entonces, bueno, empezó a ser destacado en muchas situaciones de clarividencia, y cuando se graduó, fue contratado al cabo del tiempo, porque se fue haciendo famoso por esas dotes, en una agencia aeroespacial, concretamente de aviones, que empezaron a tener en Uzbekistán una serie de accidentes pues en los que los aviones caían o tenían problemas graves, y pues ya estaban teniendo un gran desprestigio, que hasta en la capital, en Moscú, decían qué está pasando con Uzbekistán, ¿no? Que ya hay un tema ahí. Y se dice que en una reunión una de las empresarias o dueños de esta agencia fue a decir,
quiero una persona, o sea, estaban tan desesperados que fueron a buscar a un vidente y dijeron, alguien que nos pueda decir qué está pasando. Y las personas reunidas ahí dijeron, no, yo no, yo... No. Y estaba Grigori Grabovoi y él dijo, yo puedo. Entonces lo llevaron a este lugar, le dieron un escritorio y le dieron así como como decimos coloquialmente en México, un bonche de papeles, de matrículas de aviones, información técnica, y pues él solo con mirar las matrículas y un poquito de esa información numérica, decía, ok, a ver, el avión tal tiene una microfisura a 5 milímetros del tronco que puede causar un problema. Y entonces los técnicos que tenían 30 años ahí decían, no, pues como un muchachito, porque era un muchacho recién graduado, va a decir esto. Sin embargo, pues ya está incluso certificado que en más de 360 pronósticos que hizo de los aviones, el 100% fueron exactos. Y entonces los técnicos se impresionaban cuando iban y revisaban y veían que efectivamente en el lugar determinado que él señaló estaba un problema a nivel técnico y lo resolvían. Y entonces esa agencia dejó de tener pues los accidentes que tenía. Luego un tiempo fue contratado como la persona que autorizaba los vuelos del gobierno ruso. Él solo era el único que autorizaba o no los despegues. Incluso en el gobierno tuvo ese reconocimiento. Y bueno, mencionamos todo esto porque realmente es, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, impresionante que una persona, un científico como él, fusione de una manera tan natural la ciencia con la espiritualidad, porque pues él siempre habla en sus enseñanzas del Creador, habla de esa fuerza divina que lo mueve y lo impulsa todo, además de que cuenta con varios doctorados y pertenece a las academias más relevantes, academias científicas más relevantes en el mundo. Así como menciono lo de la aviación, él logró evitar una catástrofe que hubiera sido más grande y más destructiva que Chernobyl. Hubo una ocasión en que por una clarividencia logró ver que en un país, en este momento olvidé el nombre, creo que Yugoslavia, había una central nuclear que tenía un problema estructural ya en su construcción. Se comunicó obviamente con la central y con el gobierno de ese país, quienes afortunadamente fueron sensibles a estas advertencias, hicieron la revisión pertinente y pues hicieron una reconstrucción y lograron evitar una catástrofe. Incluso en los periódicos se publicaba, se aplaza la catástrofe, ¿no? Ha encontrado mineros que fueron enterrados en escombros por un accidente y le llevaban el mapa y él decía en este punto y ahí los encontraban. Y así podríamos mencionar muchas cosas más. Como el de la NASA también, ¿no? Exactamente, iba a haber un acoplamiento cuando todavía había la colaboración Rusia-Estados Unidos, un acoplamiento de naves espaciales y de pronto empezaron a notar que uno de los ordenadores estaba fallando y pues lo llamaron y entonces él dijo, es que a este ordenador le quedan por mucho 3 horas y se va a apagar. Así que vaciaron toda la información a otro y a las 3 horas exactas se apagaron, pero pues bueno, como hicieron el respaldo se logró hacer el acoplamiento y pues él fue así como el héroe nacional, ¿no? Y también hubo publicaciones, ha recibido muchas condecoraciones, en fin, todos estos datos realmente son muy, muy llamativos en ese sentido de hablar de cómo emplea su clarividencia, pero por otra parte también es importante mencionar, y solo por mencionar, porque la verdad si uno se pone a leer todos los reconocimientos o
las aportaciones que ha hecho a la ciencia, la verdad es que son hojas y hojas Sí, y hojas, es y no, mucho material, no terminas, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero bueno, voy a mencionar solo unas pocas. Él es académico de la Academia de Ciencias de Rusia, pertenece a la Academia Internacional de la Información, es académico de la Academia de Rusia en Ciencias Naturales, pertenece a la Academia Italiana de Ciencias, fue honrado por el académico de la Academia Rusa de Tecnología Espacial, es doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en ciencias técnicas, en matemática aplicada, miembro asociado de las Naciones Unidas, miembro de la Liga Profesional de Psicoterapéuticos, es gran maestro de la ciencia y la educación mundial y bueno, realmente podríamos seguir, ¿no? Sí, que hay más. Pero esto habla de la seriedad y de la que tienen las bases de sus enseñanzas. Claro. Porque suele ser quien tiene un contacto así muy superficial con sus conocimientos. Por ejemplo, en la red, pensemos, asocian sus tecnologías o sus procedimientos o sus métodos con pensamiento mágico. Y no es así, todas sus tecnologías tienen una base científica. Actualmente radica en España y está dedicado al diseño de instrumental espacial. Ya está así como en un nivel muy, muy diferente. Y bueno. Y que incluso resolvió un problema de la NASA a distancia, ni siquiera físicamente estuvo ahí, ¿verdad? Claro, entre tantas cosas que ha hecho, ¿no? Sí, exacto, es de la misma forma en que lo hizo con la central nuclear o que ha logrado detectar personas, pues ha hecho ese tipo de aportaciones que realmente pues podríamos decir que han salvado a la humanidad, y entonces esa frase que repetía de niño va adquiriendo un sentido, ¿no? Porque la verdad, el nombre, ahorita veremos más adelante de sus enseñanzas, no los va a aclarar, ¿no? Y bueno, quiero ahora comentar que una vez que vamos conociendo quién es Grigori Grabovoi, que es muy importante mencionar cómo fusiona ciencia y espiritualidad, casi toda la gente que lo conoce o que ha tenido contacto con sus enseñanzas, tiene un primer contacto con secuencias numéricas, ¿no? Pero, pues bueno, quería comentar quién es él para poder avanzar. Es importante para que la gente, porque muchas veces, como hay tanta información en internet, piensan, debe ser un charlatán, o a lo mejor lo ha estado, ¿por qué lo inventó? ¿Qué cosa tiene, no? Claro. Pero no, como tú dices, tiene fundamento científico y además espiritual por su vivencia. Sí, por supuesto. Y es que saben que aguas con este tema que comentas de la internet, ¿no? Porque si solo nos vamos a buscar internet y todos ustedes saben quiénes están interesados en este mundo de la espiritualidad y lo holístico, que cuando alguien hace una aportación que realmente es útil a la humanidad, inmediatamente recibe ataques y tratan de desprestigiarlo. Y si ustedes googlean Grigori Grabovoi en la red, resulta que seguramente sí lo tildan de charlatán y de que tiene una secta y de que se proclama que es la segunda venida de Cristo y no sé qué, tergiversando el sentido verdadero de las cosas que ha dicho. Y algo que resalta, si lo ven, por favor, que no se desanimen ni nada, es que publican, es que él estuvo encarcelado por su propio gobierno. Sí estuvo encarcelado, pero fue absuelto. Y cuando alguien lo absuelven es porque no encontraron los fundamentos verdaderos de esa supuesto fraude que se dice que cometió, y que ni siquiera lo hizo él, fueron algunas personas que, como suele ocurrir también con quienes sí son charlatanes, que en su nombre prometieron resucitar a unos niños que vivieron una tragedia. Entonces, pero pues no fue él, al final fue absuelto, y pues sí, el mismo gobierno que lo encarceló lo absolvió, y pues él ni habla de eso, porque él está siempre promoviendo 3 principios básicos: alegría, amor, gratitud. Es alegría, amor y funcionar y vibrar en la luz.
Y entonces justamente tiene una secuencia numérica que nos invita a practicar siempre, que es convertir lo negativo en positivo, y él siempre habla en positivo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, Para no ir, es parte de lo sí, de lo que es el que es doctor el doctor Grigori Grabovoi. Grabovoi. Sí, además es importante también que nos platiques en qué consisten esas enseñanzas del doctor Grigori Grabovoi. Como sabes, pues mucha gente lo bloquea, porque a veces también hay intereses de por Exacto. medio Ay, y no sí. les conviene que alguien resuelva el problema de la humanidad, ¿no? Exacto, ahí ya saben, no todos, a la élite realmente Ujú. no le interesa No le interesa. o están así como alertas, acallando las voces de quienes aportan algo verdaderamente valioso y luminoso a la humanidad, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un Max Gerson que encontró una alternativa de cura al cáncer y pues ¿qué pasó? Lo asesinaron, quemaron su laboratorio, no contaban con que su hija tenía copias de todos sus manuscritos y ahora pues ella tiene su centro, el centro Max Gerson, muy cerca de México, por cierto, al norte de México, y así otros doctores, ¿no? El doctor Queché. El químico que de Rompope Santa Clara también iba a donar la fórmula de la cura para el cáncer a la OMS y no se la aceptaron. Claro. Y entonces lo amenazaron. Pero él, de todas maneras, la gente iba a la fábrica del Rompope con los expedientes de sus médicos y él les daba la fórmula. La fórmula, ¿no? sí, Son muchos sí. químicos. También aquí en Puebla hay un químico que trabaja un factor Z, me parece. Y bueno, tan solo mencionar lo que vivimos en pandemia, quienes Claro. desde hace años consumíamos dióxido de cloro, ¿no? Y que sacaban toda esa información de no tomen eso, se van a morir en 4 días, les deshace el riñón, el hígado y no sé qué. Obviamente hacen todo eso a quienes aportan un poco de luz o mucha o una gran cantidad de luz, ¿no? Entonces, bueno, las enseñanzas del doctor Grigori Grabovoi tienen un nombre, y dicen, son las enseñanzas para la salvación y el desarrollo armónico. Y entonces mucha gente dice, ¿la salvación de qué? ¿No? ¿De qué tenemos que ser salvados? Bueno, echemos una mirada tan solo al gran arsenal nuclear que hay en nuestro planeta, que no acabaría solo con el planeta, sino hay tanto que puede acabar hasta con 7, 8 planetas Tierra, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un peligro inminente de muchas cosas y pues toda esa acción del hombre, desgraciadamente, ¿no? Hablamos del arsenal nuclear, de lo que le hemos hecho a la naturaleza, de los alimentos, tantas cosas que hay a nivel químico, a las alteraciones, los transgénicos, las guerras, o sea, bueno, ya ni quiero seguir con con la lista, ¿no? Pero la verdad es que él detecta a través de su clarividencia que la humanidad ha estado y está en un riesgo de extinción inminente, ¿no? Y él invita que a través de sus tecnologías y de sus enseñanzas la gente cuente con herramientas para reconocer que todo esto no es necesario. Y obviamente por eso pues lo quieren acallar, ¿no? Claro. Entonces... Por eso él siempre propone sus protocolos iniciar con la salvación global. Exactamente. ¿Verdad? Hay una secuencia en la que recuerdo que alguien dice, pero a ver, ¿cómo te van a quitar la gripe por la salvación global? ¿Qué es eso, no? Y digo, ¿Qué tiene que ver? pero todos ustedes lo van a comprender perfecto. Cuando nosotros pedimos algo, lo pedimos por nosotros y por toda la humanidad. Y justamente es eso, ¿no? Que cualquier trabajo, cualquier protocolo, control, gestión de control o pilotaje, como también se llaman a sus ejercicios, pues debe en primer lugar considerar esa parte de compartir esas bendiciones que podemos recibir con toda la especie y no solo humana, con todo ser viviente, con los animales, con las plantas, con toda la naturaleza, con todo vibra, ya saben, claro, ¿no? Entonces sí, con las rocas, con los árboles, con todo, ¿no? Y entonces él nos invita siempre a considerar que aquello que pidamos para nosotros lo pidamos para toda la humanidad, ¿no? Porque estamos conectados energéticamente, ¿no?
Entonces el bien que recibimos lo pueden recibir los demás, o si lo reciben los demás también nosotros, ¿no? Así es, recuerden, todos somos uno y uno somos todos. Y todos ¿no? somos energía, ¿no? Y entonces, bueno, en esta cosmovisión del doctor Grabovoi se incluye pues esa gran necesidad de aportar elementos que le permitan a la humanidad hacerse cargo de la creación de sus circunstancias, de sus eventos. Obviamente esto libera, empodera y nos permite no depender, ¿verdad? Saber y reconocer que no somos víctimas, somos creadores, y que así como pudimos salirnos de lo que él llama la norma o el patrón perfecto, nosotros somos los únicos que podemos hacer que regresen las cosas a la norma. Entonces, en toda esta cosmovisión que él plantea de salvación global y desarrollo armónico, hay toda una serie de metodologías y de herramientas. La principal herramienta de sus metodologías es la mente. Así como todos sabemos, como lo aprendimos en metafísica, diría mi maestro, uno de mis maestros, el kindergarten, todo es mente, y lo que tú piensas se manifiesta, ¿no? Entonces él emplea como herramienta principal la mente, es decir, nos invita a practicar concentraciones. Ahora veremos enseguida que hablemos de secuencias numéricas cómo es esa dinámica, ¿no? Pero entonces, a través del uso de la mente, él hace una propuesta de emplear desde secuencias numéricas, que no es todo su conocimiento, emplear formas geométricas, emplear colores, ¿sí? Emplear frases, emplear figuras funcionales como la onda sinusoidal, en fin, incluso verbalizaciones, y todo esto para ayudar a que cuando alguna situación, ya sea de salud, de relaciones, de economía, de trabajo, de cualquier aspecto de nuestra vida, no esté vibrando en la norma, nosotros podamos hacer uso de ellas y hacerlas pues volver a vibrar en la norma y dirigir nosotros nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, la verdad es que todo su conocimiento está enfocado en eso, y es, les decía, impresionante hablar de que tantas unidades didácticas implican realmente profundizar en sus enseñanzas, pues sí nos compromete a continuar estudiando, ¿no? Porque si ya hemos tenido experiencias que incluso ya son testimonios de que sus metodologías funcionan, pues vale la pena difundirlas y compartir. Ahorita que hablaste de la norma, yo quisiera que ampliaras un poquito en ese sentido, porque a veces las personas dicen, ¿cómo que la norma? ¿Qué es Exacto, eso? ¿No? ¿qué es la norma? ¿No? ¿Qué es la norma? Sí, así es. Miren, la forma más práctica de explicarlo sería la siguiente. Se dice que cuando Dios o nuestro creador creó todo lo que existe, lo creó perfecto, como un patrón perfecto. Y este patrón está o vibra en el plano de la información. No sé si recuerdan la película Matrix, que creo que todos la vimos. Yo creo que sí. Es verdad. Bueno, vamos a empezar a introducirnos un poquito en el mundo de las secuencias, porque se dice que el ser humano emplea palabras para comunicarse, el alma emplea imágenes, símbolos para comunicarse, y nuestro creador emplea matemáticas, emplea números y geometría. Incluso hay con varios científicos o sabios de la antigüedad una frase que dice Dios geometriza, y Pitágoras también decía todo en el universo es matemática. Y entonces, bueno, si recuerdan una imagen de la película Matrix como una cortina de números verdes que van cayendo y moviéndose, y a medida que se va acercando la cámara y atraviesa esos números, pensemos en esa cortina de números como el campo de la información.
Y cuando la atraviesa, de pronto llega a este plano físico, a esta realidad. Bueno, esa es una imagen que nos ayuda mucho a pensar cómo fue creado todo lo que existe. En ese campo informacional existe un código, bueno, no un código, una secuencia numérica que para cada una de las cosas que existe, o sea, este cuerpo, mi ojo, un brazo, esta taza de café que tengo enfrente de mí, el piso, el cielo, un árbol, todo lo que existe tiene asignada una secuencia numérica, asignada por quién, por el creador. Ajá. Entonces, Grigori Grabovoi podía desde pequeño acceder a ese campo informacional y darse cuenta cuando algo no estaba vibrando en ese llamado patrón perfecto en el que todo fue creado. Uh-huh. Es que es un campo diferente al energético. Exacto. Nosotros hemos aprendido en este mundo de la espiritualidad, siempre se nos ha dicho, todo es energía. Sí, de alguna forma sí, es un escalón, pero ¿qué creen? Todavía más arriba de ese plano de la energía está el campo informacional. Si hay un informático escuchándonos, seguramente ha oído hablar del código fuente, ¿verdad? Pues digamos que el campo de la información es como ese código fuente. Obviamente está ese plano de la información en la que todo es numérico, ajá, y cuando ya se manifiesta, emite una vibración, una energía, por eso se dice todo es energía, y es cierto, ¿no? Pero aquí Grigori Grabovoi podía acceder a ese campo de información que es el más cercano a la fuente, a lo que llamamos la fuente. Y entonces, en ese campo, todo lo que existe tiene un patrón perfecto. Es decir, en ese campo hay una vetivera. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente que Jean-Pierre Garnier, científico también contemporáneo francés, que escribió uno de los libros más interesantes llamado Cambia tu futuro por las aperturas temporales, que habla del yo cuántico. Habla del doble. Ajá, y doble entonces cuántico. Él dice, el doble es un tú perfecto, pero está en ese campo. ¿Cuál campo? El informacional. Él no lo llama campo informacional, pero es el mismo lugar. Y entonces ahí hay un yo perfecto, y cuando aquí en este plano físico ese yo ya está manifestando alguna enfermedad, una inarmonía, algún problema, es que se salió de la norma, de ese patrón perfecto en el que fuimos creados. Y entonces, cuando Grigori Grabovoi nos aporta sus secuencias numéricas, es que las puede ver con su clarividencia en ese campo, las ha aportado a la humanidad para que al trabajar con ellas, el ser humano pueda llevar nuevamente sus eventos o sus circunstancias a esa norma, a ese patrón perfecto con el que fuimos creados. O sea, corrige la serie numérica, ¿verdad? Así es, o la tecnología que estemos usando, que a veces no son series, ¿verdad? Pero sí, es como superponer esa información perfecta sobre la imperfecta que se está manifestando, y es justamente eso, reemplaza ese problema latente, ¿no? Eso es lo que hace eso es lo que hacen sus tecnologías. Claro. Pues yo creo que ahorita sí es importante platicarles cuáles son esas secuencias numéricas, ¿no? Que existen. ¿Qué son, verdad? Ajá, bien, son. Entonces vamos a esto. Grigori Grabovoi nos dice que el pensamiento, obviamente el pensamiento luminoso, creado por nuestra conciencia, es una bioseñal luminosa, ¿sí? Aquí por el lóbulo frontal, cuando nos concentramos constantemente, o mejor dicho, con calidad verdadera, porque aquí tampoco hablamos de hay que repetir o hay que estar una hora pensando en las secuencias, no, en realidad si lo hacemos correctamente con una concentración adecuada, bastan 3 minutos, y entonces cuando nos concentramos en algo, nuestra conciencia crea a través del lóbulo frontal una bioseñal luminosa. Les pido que piensen en un videoproyector.
Ajá. Entonces, este videoproyector que de pronto ponemos en la pared, esa luz que sale del proyector sería nuestra bioseñal. Pensemos que nosotros somos ese proyector y lo que aparece en la pantalla blanca o en la pared es una construcción que estamos haciendo a través de nuestra conciencia y que podemos materializar si somos constantes en estos ejercicios. Entonces él comenta que esta bioseñal puede penetrar las estructuras de nuestro cuerpo físico o incluso de cualquier de la materia, porque la verdad ya en el mundo cuántico no hay diferenciaciones, todos somos lo mismo, la silla, la mesa, el árbol y yo estamos hechos de lo mismo. Entonces, esta bioseñal puede penetrar esas estructuras y modificarlas de acuerdo a nuestra intención y nuestra concentración. Y entonces, él dice que nuestro pensamiento está hecho de luz y que los acontecimientos que nos ocurren cada día tienen más o menos luz. Si obviamente estamos viviendo algo difícil, ya sea nosotros o un pariente, está viviendo una situación difícil, esa situación tiene muy poca luz. ¿Y qué podemos hacer? Aportar luz. ¿Cómo? A través de las concentraciones. Utilizando las secuencias numéricas, él menciona que como muchos coincidirán, por ejemplo, cabalistas, si escuchan esto, saben que cuando fue la creación hubo 10 emanaciones de luz de la fuente creadora. Él también, Grigori Grabovoi, dice que hay 10 emanaciones de la luz y cada una tiene asignado un número, ¿sí? Del 1 al 9 y 0, obviamente, ¿no? Hay 10 emanaciones. Y que esa vibración, al tener asignado un número, puede ser combinada para acceder a cualquier situación que queramos corregir, tomando en cuenta la información que hay en este campo que mencionábamos hace unos momentos. Entonces, cuando ya sabemos que hay energías que tienen un número asignado, al aportar las secuencias numéricas, él nos permite tener la información precisa que nos va a permitir trabajar en una determinada situación. Vamos a pensar que en la secuencia numérica, haciendo las analogías que estamos haciendo para su mejor comprensión, que la secuencia numérica es un GPS. Y ese GPS de la secuencia numérica me va a permitir, a través de mi conciencia, dirigirme y navegar en el mundo o acceder al mundo de la información, a ese campo, ir a traer esa información y bajarla a este plano, materializarla. Son 2 tareas que tenemos que hacer para trabajar las secuencias. Primero es acceder a ese campo con el GPS que nos aporta la secuencia, y después, a través de mi compromiso y de la frecuencia con la que la practico, pues ya poder materializar. Porque también él dice, cuando tú haces una de las tecnologías, por ejemplo, a él le encanta mucho usar la esfera como la figura perfecta. Y entonces dice, cuando tú, por ejemplo, trabajas, pones en una esfera plateada una situación que quieres corregir y del otro lado pones una esfera dorada que sería la luz del creador, y en tu mente poco a poco las vas uniendo. Cuando tú logras eso, ya lograste tu objetivo en el campo informacional, ya está hecho, pero se requiere de nuestro trabajo. Ajá. Por eso yo decía hace un rato, no crean que es pensamiento mágico, ni milagro, ni ya pongo una secuencia o la veo 2 veces y ya se logró. Y por eso ese es el error en que caen muchos principiantes, ¿no? Que se acercan a las metodologías, lo practican 2 días o 3 y dicen, ay, no sirvió, no funcionó. Entonces, la verdad es que pues hay que hacer nuestra parte, ¿no? Tenemos ahí la herramienta y pues nos falta
ser constantes, es constancia para hasta que veamos resultados, porque saben que sí funcionan y de verdad es yo tengo muchos testimonios, a lo mejor piensan, ay, pequeñitos o unos no tantos, pero la verdad es que funcionan. Y bueno, es lo que son las secuencias numéricas. No, y quería comentarles que cuando hablaste del óvulo frontal, decirles dónde está ubicado. Está en el entrecejo, lo que se es conocido como el tercer ojo. Es correcto, sí. ¿Verdad? Así para es. Que ubiquen dónde está el óvulo frontal, sí es cierto. Sí, por ahí es por donde sale la bioseñal luminosa, ¿no? Y bueno, esto es una explicación así como muy, muy rápida también por el tiempo que tenemos de lo que son las secuencias numéricas, ¿no? Bueno, y yo creo que a lo mejor ahorita valdría la pena agregar, ¿verdad?, la metodología. Exacto. ¿No? Ahora vamos a ver cómo funcionan. Bueno, hay el doctor Grabovoi propone dos formas de trabajarlas, ¿sí? Hay una forma pasiva y una forma activa de trabajar las secuencias. La forma pasiva es aquella en la que tomamos una de las secuencias numéricas y la escribimos en un papel. Él nos recomienda la medida A4, es un ligeramente más grandecito que el tamaño carta. Si ustedes van a una papelera como Lozano, güey, ya estoy haciendo comercial, ahí les cortan el papel de tamaño A4 y ese es el tamaño que él recomienda. Entonces, en cada una de esas hojas de papel escriben empleando toda la hoja, o las pueden imprimir también, yo las imprimo, una secuencia. Pensemos que yo quiero trabajar el área de la salud y entonces en una hoja voy a poner la secuencia de la vida biológica en desarrollo eterno, que sería la 14899999, y la imprimo en una sola hoja. Abajo de esa hoja pego otra que habla de la regeneración o incluso el rejuvenecimiento o la resurrección de nuestras circunstancias saludables o de la vida incluso. Esto les va a explotar la cabeza a algunos, pero bueno, él también tiene en su conocimiento, en su campo de conocimiento, una propuesta sobre el desarrollo eterno, sobre la resurrección y la vida eterna, comentando que ahora son nuestra realidad. Y tiene muchos testimonios, ahorita comentamos de eso. Pero bueno, pongamos que abajo pongo la secuencia 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, que es para el rejuvenecimiento y resurrección. Y abajo pongo una sobre... célula, por ejemplo, también. Exacto, sobre célula, algún problema de salud que yo esté enfrentando, y todas van en una sola columna si se trata de salud. Luego, en otra columna puedo poner secuencias que tengan que ver con la prosperidad, con el dinero, con el desarrollo económico, igual en otra columna una abajo de otra. Y luego en otra columna puedo poner lo de relaciones, amor, armonía, en fin. Entonces, esa sería la forma pasiva, en la que la secuencia está escrita y la longitud de onda que emite está irradiando constantemente es la información para volver a la norma las circunstancias. Entonces, ¿dónde la puedes poner? La puedes poner abajo de tu colchón, forrando toda la base. La puedes poner atrás de la cabecera, adentro de las puertas de los closets, atrás de los cuadros, bajo la mesa, en fin, eso si no quieres que se vean y te quieres evitar el hecho de que llega la gente y te dice, ¿qué son todos estos números? Y entonces hacerle toda esta charla. Entonces, o si no, bueno, las puedes poner en tu pared frente a tu cama. No solo se usa ese tamaño, el de A4, también las puedes andar trayendo en tu cartera, o incluso hay gente que se las pinta o no las hemos pintado en el cuerpo alguna vez cerca de un área que queremos restaurar. Las puedes traer, incluso hay gente que pinta sus botellas de agua para de alguna manera estar emitiendo esa vibración al agua que toman cada día, ¿no?
Y así hay muchas, esa es una forma pasiva y es sutil. Ahora va la forma más potente, es la forma activa, y esa es la que implica el trabajo de concentraciones. Ajá. Les voy a decir la forma por excelencia que lo cubre todo, que sería la de la esfera. Se trata de visualizar una esfera plateada, y yo sé que a algunos nos cuesta visualizar, porque yo al principio decía, pues yo no veo nada, pero decían, tú di, ahí hay una esfera. Y entonces yo decía, ahí hay una esfera plateada. Y en esa esfera plateada colocas visualizando los números de la secuencia que quieres trabajar y te concentras en ellos. ¿Cuánto? 3 minutos. Aquí él no pide que estés una hora, hora y media, quiere calidad, no cantidad. Y entonces te concentran solo unos minutos en esa secuencia, pero eso sí, lo tienes que hacer con constancia. Se pide mucho que observes, así sea el mínimo cambio, para que notes que realmente hay algo que está pasando y que se está manifestando, y hasta que logres un resultado, pues ya puedes cambiar a otro propósito. También es importante comentar que podemos empezar con propósitos o a trabajar situaciones pequeñas, es decir, no hagamos un ejemplo, trabajemos algo sobre uña encarnada, antes de trabajar la restauración de la salud total de una persona que está muy grave, ¿no? O sea, seamos un poco modestos en lo que vamos a trabajar al inicio para que empecemos realmente a ver resultados, y eso nos haga ganar confianza en la metodología, y entonces continuamos el trabajo y vamos pues adquiriendo más confianza y logrando mejores resultados. Y así como digo, en este momento estoy hablando de la salud, porque aquí tenemos el libro Números que curan, por ejemplo. Y además yo creo que es importante comentarles que cómo se leen las secuencias. Exacto, sí, eso es importantísimo. Las secuencias se leen número por número. No, si tenemos la que les decía hace unos momentos de desarrollo eterno o vida biológica eterna, no vamos a leer 1.489.999, no, ni tampoco 14, 80 y tantos, no, se leen uno por uno, 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9, porque entonces vamos haciendo vibrar esa información luminosa que contiene cada vibración implícita en la secuencia. Entonces, el número, ¿verdad? Sí, es exactamente en el número, para que vibre esa luz que tiene asignada cada número. Entonces es número por número. Ahora, cuando vayan encontrando material, van a encontrarse con secuencias que tienen un espacio o un guión bajo o un punto. Eso nos invita a hacer una pausa, ¿sí? Algunos dicen, debe ser una respiración. No necesariamente. Hagamos una pausa, porque eso sí, realmente dicen, en el silencio también hay información. El silencio también contiene información y es un potencial enorme para la creación. Entonces hay secuencias como una muy de las más famosas, que es No hay nada imposible, o le llaman Todo es posible, que es 519, hago una pausa, 7148, por mencionar una de las que tienen esa indicación. Y es importante respetar también esos espacios, ¿no? Entonces, que también a lo mejor los puedes aprovechar en visualizar que está funcionando ya. Exactamente. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Siempre que coloquemos en la esfera una intención, debemos verlo no como el futuro, porque acuérdense que el futuro está allá, y realmente lo que importa es el presente, es lo único que tenemos. Y entonces cuando visualicemos, yo me visualizo sana, me visualizo feliz, me visualizo, por ejemplo, sin deudas, lo que ustedes quieran trabajar. Entonces visualícense ya que en este momento están en el patrón perfecto, ¿sí? Y es la forma de trabajarlas. Les decía dos maneras. La
activa, que es la más potente, que es la del trabajo con concentraciones, y la pasiva, que es la de las secuencias escritas para que estén vibrando pues toda esa energía y esa información que contienen, ¿no? Esa es así como muy, muy rápido la forma de trabajarlas. Ahora, yo les pido que tengan mucho cuidado si acceden a la red, porque hay mucha información que no es correcta, incluso información cruzada, combinada, porque muchos piensan que esto es los números de Agesta. Yo no conozco Los códigos muy de bien Agesta. los códigos de Agesta, no, pero no es eso, es otra metodología. Y muchos ya los han revuelto, digámoslo así, o dan información que no es correcta. A veces cambian un solo número y ya no funciona la secuencia. Entonces yo les pido que se vayan a las fuentes de los sublicenciados que están certificados. Para esto no, ya recuerdo que alguien pensaba que Grabovoi había montado un consultorio y de esa forma curaba gente. Les quiero platicar ya como anécdota que bueno, cuando empezaron a ver todas estas capacidades que tenía en el campo de la ciencia y la tecnología, alguien se acercó una vez y le dijo, oye, y todo esto que haces, ¿crees que podría ayudar? Creo a un familiar, a mi mamá, ¿no? Que decía, es que está enferma y nadie encuentra lo que tiene y no sé qué. Y solo teniendo su nombre, con los apellidos completos y la fecha de nacimiento, pudo decir, sí, tiene tal cosa, y además empezó a acceder a ese campo de la información para aportar todas estas secuencias de los números que curan. Él no hizo una consulta privada, él daba conferencias, él capacitó a 2 equipos, tiene su equipo ruso y el equipo internacional que va por el mundo difundiendo sus enseñanzas, porque tal como les decía, él está ya en el diseño de material o instrumental espacial. Y bueno, la verdad es que cuando dio esta información, pues dijo, compártanlo, y tiene discípulos como Arkady Petrov, por ejemplo, que ha ido por todo el mundo y que logró pues cosas muy grandes. Y entonces cuando Grabovoi daba sus conferencias o estas enseñanzas, la gente sanaba. Y entonces tiene una obra para esto él ha escrito más de 500 libros. Tiene una obra de 3 tomos que muestra más bien evidencias y testimonios de gente que ha regenerado órganos, de gente que ha revertido el SIDA, cáncer, gente que realmente le fue extirpado un órgano y lo tiene nuevamente. Y pues lo voy a mencionar, bueno, gente que ha resucitado, porque él también habla de la resurrección y la vida eterna como una posibilidad que se acerca cada vez más a la humanidad, solo que pues viene la lucha de siempre, el inconsciente colectivo, sí, híjole, y las creencias limitantes tan arraigadas que tenemos los seres humanos, pues bueno, pero ahí está ya la semilla que pues que seguramente las próximas generaciones van a ser realidad, ¿no? Claro. Y entonces pues bueno, es a lo mejor ahorita sí valdría la pena comentarles algunas de las secuencias importantes porque sí, él tiene muchísima información. Ay, sí. Que pues tardaría uno, yo creo que esta vida ni en terminar Sí. de leer sus libros, y él está ahorita ya en la creación de aparatos también, ¿no? Así es. Entonces, pues empecemos por conocer algunas Sí, secuencias. tiene dispositivos de verdad Ajá. patentados muy, muy interesantes para la expansión de la conciencia, para el diagnóstico de enfermedades, en fin, y para obviamente para la sanación, exacto, para potenciar y acelerar los resultados de la materialización. Entonces, y bueno, algo que también muchos dicen, ay, ¿cómo crees? Pero sí, él ha demostrado frente a academias que puede crear materia de la antimateria. Y dicen, ay, pero si fuera eso yo hubiera recibido un premio Nobel. Pues sí, pero ¿creen que a la élite le interesa eso? Sí. Y ni siquiera difundirlo, o sea, exacto, o sea, sí, ni a él, o sea, ni a él le interesa, no, o sea, no lo hizo como una demostración de, ay, vea lo que puedo hacer, ¿no? Es porque está
documentando y toda su información está certificada ante notario. Eso también es súper interesante. Entonces, bueno, antes de comentar algunas secuencias, les quiero recomendar, porque en estos años que llevo desde que conocí las tecnologías, me he dado a la tarea así de, pues obviamente de estudiar, de revisar todo lo que hay en la red, de leer algunos libros y darme cuenta de que hay quienes tergiversan la información, pero hay quienes están muy capacitados y son personas muy serias difundiendo en base a los documentos, que en este caso son sus libros, información precisa. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, a Carmen Cid, que ella tiene el Instituto de Español de Estudios de Grigori Grabovoi. Ella también ha hecho pues traducciones y tiene varios libros a la venta. Casi todos los libros del doctor Grabovoi también están en Amazon, solo que a veces algunos la traducción pues es un poco compleja, pero bueno, les recomiendo mucho a Carmen Cid, a Edith Pap, que también, obviamente a Carmen Cid la encuentran así en su canal, o si la googlean los va a direccionar a su página. Edith Pap también tiene un instituto de enseñanzas de Grigori Grabovoi, Patrón Perfecto. Gemma Román, que es mexicana que radica en Estados Unidos y que fue la primera traductora al español, ella tiene La Ruta hacia la Norma, también la encuentran así. Hay otro centro de estudios, lo encuentran como Grigori Grabovoi en español. Ella es una colombiana, perdón, en este momento olvidé su nombre, pero es muy seria, muy estudiosa. También les recomiendo a Lucía Arribas. Ella es sudamericana, argentina. Y por supuesto a Guadalupe Butera, también tiene un canal con mucha información y hace la lectura muy amena de los libros del doctor Grabovoi para quienes de pronto no los pueden comprar y esto. Y son gente certificada, exacto, que es lo importante. Son sublicenciados, bueno, él les llama sublicenciados, pero están certificados, autorizados, etcétera, y les aseguro que les van a aportar la información precisa. Y entonces, traten de no buscar las secuencias en internet, diríjanse a esos canales o a esas páginas y ahí seguramente les aportarán la información precisa. Esas son las fuentes seguras. Sí, exactamente. Hay otra página que también encuentran llamada Creando con Grabovoi y ahí hasta les dan la referencia de qué libro está tomado, una pequeña frase y la secuencia numérica. Ahora, otra recomendación más, si quieren empezar para quienes no han tenido esta información, empezar a contactar con estas enseñanzas, les recomiendo mucho que hagan tiene un libro llamado Métodos de Concentración. En este libro viene una concentración para cada día del mes. Ajá. Entonces tú haces, digamos, febrero y llegas a la concentración 29 y en marzo te pasas al número 1 y llegas hasta la 31 y en abril solo hasta la 30 y así. Y en estas pequeñas concentraciones, porque la verdad creo que la más larga dura 6 o 7 minutos, casi todas son de 3 minutos o 4, constan de 3 partes. En la primera te introducen para decirte ¿qué elemento vas a usar ese día? Por ejemplo, el primer día usamos la planta del pie derecho para concentrarte en el pie derecho y tu propósito. El segundo día usamos el meñique, el dedo meñique de la mano izquierda. El tercer día una pequeña piedra. El cuarto día una planta y así para cada día hay un elemento. La segunda parte de la concentración te da 2 secuencias numéricas para ese día, para que tú te fijes un objetivo, te concentres en esas secuencias y ya. Y la última es una pequeña reflexión en la que te hablan del creador. Y están muy bonitas y breves esas concentraciones y las encuentran en YouTube. A mí me gustan mucho las de Lucía Arribas. Se las recomiendo, está en YouTube. Lucía Arribas, y ella las tiene como ejercicios para la expansión de la conciencia. Entonces, bueno, ¿por qué les recomiendo esto? Esto les va a dar una visión
global de lo que de lo que son los métodos del doctor Grabovoi, y además les va a permitir comprobar y lograr resultados en algún propósito que se propongan cada día. Entonces, pues bueno, sí. Yo creo que ahorita valdría la pena hablar de la fecha de nacimiento, dar una que otra secuencia para ocupar el tiempo que nos queda en dar tus datos, porque pronto tendrás unas pláticas sobre eso para las personas que están en Puebla y cerca de Puebla. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, si nos dices la función de la fecha de nacimiento del doctor y algunas que sean interesantes para que... Sí, miren, la primera que les recomiendo mucho es la primera que mencioné hace unos momentos, que hacía alusión a la importancia de empezar a trabajar siempre en positivo, con un pensamiento limpio. Hay por ahí algunas personas que hablan de un ejercicio de activación de las secuencias. La verdad es que el doctor Grabovoi no dice que las secuencias se deban activar o nada por el estilo. Si gustan hacer proponen ejercicios como para hacer una limpieza del pasado y todo esto, pero presiento que ahí ya están combinando otras tradiciones, que no es no tiene nada de malo, pero bueno, pienso que no son del doctor Grabovoi. Entonces, la primera secuencia que yo les invitaría a trabajar es la 1888948. Esta no tiene espacio, solo hice como una pausita, pero en realidad no la tiene. 1888948. ¿Qué hace esta secuencia? Convierte lo negativo en positivo. Si de pronto tengo una actitud así como de desgano, desmotivante, en fin, hace que lo negativo que tenga vibre en positivo. Entonces yo les invitaría que antes de iniciar cualquier gestión de control o cualquier concentración, hagan o escriban o visualicen esta secuencia de convertir lo negativo en positivo. Otra secuencia así como de las consentidas, también la mencioné hace unos momentos, es la de todo es posible o realmente nada es imposible en este mundo si nos lo proponemos y trabajamos comprometidos con eso, que es la 519 espacio 7148. Ya les mencioné hace unos momentos algunas de la salud, y es que creo que lo práctico será que en tanto empiezan a acercarse a una fuente segura, quienes gusten, si así lo desean, pueden escribirme y yo les envío los links seguros a donde pueden encontrar la información, o también si quieren pedirme alguna secuencia y la tengo así de esa fuente segura, se las envío con mucho gusto. Claro, vamos a dejar tus datos en la parte principal del video. Inclusive en el video vamos a tomar fotos de algunos libros que les queremos recomendar. Ay, sí, porque hay muchos interesantes, ¿no? Sí, por mencionar, tenemos aquí Números que curan, que es uno de los consentidos de la gente, es lo que más conocen del doctor Grabovoi. Aquí está La conciencia de Dios, el restablecimiento de la materia humana mediante la concentración en secuencias numéricas, que además de las secuencias trae imágenes y toda una metodología muy detalladas, exacto, incluso hasta de partes de la célula, ¿no? Métodos de sanación con ayuda de la conciencia. También está normalización psicológica, que también está súper interesante. La resurrección y la vida eterna son ahora nuestra realidad. En fin, de verdad, imagínense más de 500 libros, ¿no? Claro. Que pues solo mencionamos como los más conocidos o representativos. Y les vamos a poner, ¿no?, en el video algunos de ellos. Exacto. ¿Verdad? Ay, sí. Y bueno, pues la verdad es que se dice que hay más de 30,000 secuencias numéricas para trabajar todo lo que quieran. Claro. Pero bueno, si ustedes
tan gentiles en escribirnos, pues yo solo les comento, hay secuencias para bajar de peso, secuencias para encontrar el empleo ideal, secuencias para ganar o llevar la norma a una situación que implica el uso de abogados, bueno, algo jurídico, hay secuencias para el amor, secuencias para incluso, por ejemplo, de pronto hay un aparato electrónico que no está funcionando en la norma y solo te concentras en la secuencia 444 y es así como que parece magia, pero no lo es trabajo y es concentración y pues todo funciona perfecto, ¿no? Y entonces pues sí, hay una infinidad de secuencias y se puede trabajar todo, pues ya solo se requiere el compromiso y la voluntad de ser perseverantes. Gracias, Betty. No sabes cómo te agradezco en verdad tu tiempo y la aportación que has hecho. Vamos a dejar tus datos en el video para que se pongan en contacto contigo, sobre todo las personas que viven en Puebla y en el entorno, para que se inscriban a tus pláticas. Ay, sí, Danos las fechas. ¿Ya tienes programado una a corto plazo? Va a ser en febrero, me parece que la tercera semana, pero ya en cuanto me escriba les doy la información y también te la envío a ti si eres tan gentil si la en tienes para compartirla. agregarla en el video y la tengan ahí presente, ¿no? Y son charlas de acercamiento justamente a todas estas metodologías del doctor Grabovoi, ya haciendo ejercicios, practicando pues cada una de las metodologías, pues por lo menos las más representativas, para que puedan pues ya podamos trabajar y transformar nuestra vida, ¿no? Modificar todo lo. Betty, pues estoy muy agradecida contigo, en verdad, bendigo toda la información que nos has compartido para el bien de todos, y yo les agradezco a quienes nos están siguiendo en el canal. Deben de disculpar que hay a veces interferencia de música. Les recuerdo que estoy en Fi Café, que es la cafetería que nos ha abierto las puertas para hacer las entrevistas, donde pueden venir a tomar un rico café o cualquier otro alimento, postre, que tienen cosas muy ricas, en verdad. Yo les agradezco a todos nuestros seguidores, les mando un abrazo colmado de bendiciones donde quiera que se encuentren, agradeciendo siempre su presencia. Gracias, Betty. Bendiciones para ti. Al contrario, muchas gracias a ti, Alma, y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Esto es Shanti, el sendero del alma. Shanti.